Muy buenas noches. Hoy día empezamos con la clase enroques opuestos. Este es un tema muy interesante porque la mayoría acostumbra a jugar con enroque corto, pero a veces puede ocurrir que el oponente quiera jugar con enroque largo. Digamos un ejemplo, ¿no? Digamos un ejemplo de la defensa siciliana, donde muchas veces se juega con enroque largo. Por decir, esta es la defensa siciliana variante dragón. Este es un ejemplo, por decir, de cómo se puede jugar con enroques opuestos. Las blancas han hecho su enroque largo y las negras han hecho el enroque corto. Cuando hay enroques opuestos, una de las mejores técnicas es avanzar con los peones del flanco y atacar al oponente. Por decir, digamos que las blancas jueguen ahí, digamos. Entonces aquí las blancas pueden avanzar sus peones y atacar y tratar de crear rupturas. Y las negras por su parte van a tratar también de avanzar los peones y va a ganar el primero que logra hacer una ruptura, el primero que logra destruir el enroque de su oponente es el que va a ganar. Entonces este es un tema muy importante porque tenemos que estar preparados. La mayoría juega con enroque corto con las blancas y con negras con enroque corto. Pero también podríamos jugar con enroque largo con las blancas y si las negras juegan enroque corto, entonces podemos iniciar un ataque con enroques opuestos. Bueno, vamos a ver un video que nos enseña cómo se puede aplicar esto de los enroques opuestos. Presten mucha atención, les voy a compartir la pantalla y el sonido. Presten mucha atención, vamos a ver este video que nos enseña The day I was laid off right after the event ended, I was ready for Unleash the Power. Vamos a tratar de entender las posiciones de enroques opuestos. Las posiciones de enroques opuestos son aquellas donde un jugador enroca largo y el otro enroca corto. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo y hasta aquí nuestra explicación. No, hombre, no. Vamos a explicaros con detalle los secretos de los enroques opuestos. Para entender mejor este tipo de posiciones, las posiciones de enroques opuestos, es importante tener en mente algunas claves, algunas consideraciones generales que nos ayudarán a realizar el plan correcto. Entre esas claves destacaría 5 especialmente. Primero, el bando que llega antes en el ataque es el que tiene la ventaja. Estas son partidas que se deciden en el ataque, por lo tanto es muy importante llegar antes en el ataque. La segunda tiene mucho que ver con la primera. Hay que realizar el mínimo de jugadas defensivas. Si un jugador se pone a defenderse y el otro a atacar, en este tipo de posiciones la ventaja siempre va a ser para el bando atacante. Dentro de las jugadas defensivas, por ejemplo, el bando que está enrocado largo a veces sí es importante que juegue rey B1, el rey de C1 a B1, esa frase famosa que dice el enroque largo son 2 jugadas, enroque largo y rey B1. Bueno, pues esa sería una de las pocas jugadas defensivas que se pueden hacer en este tipo de posiciones. Tercera regla, tercera clave importante, se suele atacar avanzando los peones contra el enroque enemigo. Claro, esto es posible porque tenemos los reyes en diferentes flancos. En posiciones donde los dos reyes están enrocados en el mismo flanco, si un bando avanza los peones para atacar al rey enemigo, va a debilitar su propio rey. Sin embargo, esto no ocurre en estas posiciones donde sí se pueden lanzar los peones al ataque. Principalmente los peones avanzan para expulsar a las piezas defensoras del enroque enemigo y también para tratar de entrar en contacto con los peones del rival, que se produzcan cambios y que se abran columnas o diagonales a través de las cuales podremos llegar al rey enemigo. La cuarta regla, la cuarta clave que os propondría sería que el material en estas posiciones no es tan importante. No hablo de tener dama de más o dama de menos, que por supuesto sí es importante, pero sí os hablo de que tener un peón de más o un peón de menos, calidad de más o calidad de menos, no resulta totalmente decisivo,
porque, insisto, la partida normalmente no va a llegar a un final donde se pueda explotar la ventaja de material, sino que son partidas que normalmente se deciden en el medio juego. Por lo tanto, un peón de más o un peón de menos no es lo más importante. Y la quinta regla, la quinta clave, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, es que es muy habitual, del mismo modo que avanzamos los peones para atacar al enroque enemigo, sacrificar alguno de ellos con tal de que se abra alguna columna normalmente a través de la cual llegaremos al rey enemigo. Por lo tanto, los peones que avanzan a veces se pueden hasta sacrificar para abrir línea. Estas 5 ideas claves espero que os resulten muy útiles y las vamos a ver ahora aplicadas en diferentes ejemplos, que espero que os resulten útiles. Vamos allá. A la hora de estudiar este tipo de ataque, vamos a diferenciar claramente las posiciones en donde el bando que ha enrocado corto, que vamos a ver que normalmente va a ser el negro, tiene la estructura de peones intacta con los peones en las casillas iniciales, o aquellas posiciones donde el negro ha realizado un fianchetto y tiene su alfil en G7. Vamos a hablar primero de las primeras, como la posición que tenemos ahora mismo en el diagrama, donde vemos esa estructura de peones que todavía no se han movido por parte de las negras. ¿Cómo funciona el ataque de las blancas en estas posiciones? Pues bien, lo hemos comentado anteriormente. Los peones van a jugar un papel muy importante. Se avanzarán los peones para expulsar a las piezas defensoras y para tratar de entrar en contacto con los peones del rival para abrir columnas. Por lo tanto, los peones avanzan como unidades de ataque en la posición para expulsar defensores y para abrir líneas. No os olvidéis de esas ideas. En esta posición, por ejemplo, las blancas juegan G4, que es una jugada que obviamente tiene la idea de llegar con el peón a G5 y expulsar al caballo de F6. Lo habitual es que los peones de G y H participen en el ataque. Tenemos una posición aquí muy característica, se llega en muchos casos a partir de defensas sicilianas, pero también de otros caminos. El peón en F3 resulta muy útil a las blancas en estas posiciones precisamente para apoyar este avance de peón que evidentemente viene hasta G5 para expulsar al caballo. Pero también hay que mencionar que el peón de H va a jugar un papel importante, que también es otra de esas unidades de ataque que estábamos mencionando. Por ejemplo, en esta partida, Morozevich con blancas contra el gran maestro Alexeyev, una partida de jugadores de élite, el negro juega torre C8 y el blanco llega ya con G5, expulsa al caballo que viene a D7. Nos podríamos preguntar qué ocurre si el caballo viene a H5. Algunos jugadores prefieren llevar primero el peón hasta H5 para evitar esta posibilidad, pero lo que puede ocurrir con este caballo, dependiendo de cómo sea la posición, a veces incluso el alfil puede venir a H3 y a G4 para expulsarlo. Aquí no, porque hay un alfil que lo impide en E6, pero a veces también el caballo de C3 puede acabar viniendo hasta G3 para expulsar a ese caballo. Es otra de las ideas. Tampoco aquí sería de manera inmediata, porque está claro que las negras también están preparando su ataque contra el punto C2 en este momento. Pero en esta posición, como digo, el caballo prefiere venir de una manera más prudente a D7, lo que le permite a las negras también, de alguna manera, pensar en incorporar ese caballo al ataque en el flanco de dama, porque del mismo modo que vamos a asistir a cómo funciona el ataque de las blancas en el flanco de rey, tendremos que tener presente que las negras quieren desarrollar su ataque en el flanco de dama contra nuestro enroque largo, en este caso, ¿no? Rey B1. En esta posición, que es una jugada muy natural. Insisto, el enroque largo son dos jugadas, enroque largo y rey B1. Normalmente el rey en B1 suele estar mucho mejor que en C1. El negro juega A6 con la evidente idea de avanzar peones y el blanco sigue a lo suyo avanzando esos peones hasta H4. Las negras juegan dama C6, el blanco con la torre quiere mantener defendido el punto C2, lo que le permitirá mover el caballo en algún momento, y las negras vienen a B5. Ya lo hemos dicho, cada bando ataca en el flanco donde está enrocado el rey enemigo y el que llegue antes tendrá la ventaja. H5. Esto es importante, os quiero explicar que normalmente hay dos maneras de avanzar estos peones contra el enroque enemigo.
Por una parte está el plan que vamos a ver a continuación de jugar H5 y acabar rompiendo en G6. Más habitual G6 que en H6. Ahora después vamos a explicar por qué. Pero la otra manera, que es un método bastante agresivo de tratar de llegar primero en el ataque, quedaros con esta idea, es sacrificar el peón en G6. Hemos dicho que una de las ideas generales es que puede ser bastante razonable sacrificar un peón con tal de abrir línea o de llegar antes en el ataque. El material, recordad, no es lo más importante en este tipo de posiciones, puesto que sabemos que no vamos a llegar normalmente a un final, sino que la partida se va a decidir en el medio juego. Pues bien, explico la idea de este sacrificio de peón en G6. La idea es, después de la captura del peón, tener un avance nuevo, una ruptura en H5, donde en este caso el blanco estaría más cerca de abrir líneas y estaría ya golpeando directamente a ese enroque de las negras. En esta posición no jugó esto, quizá porque las negras pudieran jugar G5 y seguir cerrando, aunque el blanco lo intentara, seguir cerrando la posición, quizá fuera esa la idea por la que no usó este método, o sencillamente porque el blanco elige llegar de esta otra manera muy característica, los dos peones en la quinta fila y a punto de llegar un peón hasta G6. De hecho, no se hizo esperar. Las negras maniobran con su alfil a D8 para venir hasta A5, es un plan lento, el negro está tardando en llegar contra el enroque de las blancas, lo que provoca que el blanco ya llegue con la ruptura temática en G6. Y me gustaría aclarar que esto es lo normal, que H6 no suele ser tan bueno porque nos cierran, nos pegan el cerrojazo con G6 y no abrimos línea contra el enroque enemigo. Este avance en H6 lo haremos si realmente tenemos facilidad para aprovechar las casillas débiles que quedan F6 y G6 con nuestras piezas, especialmente con nuestra dama, algo que en esta posición que tenemos ahora mismo en el tablero parece inimaginable. Por lo tanto, la ruptura llega en G6, el negro no hace caso, el blanco incorpora a la dama, el negro sigue ahora comiendo en C3 y, aunque lo normal sería retomar en C3, quiero que os fijéis en algo muy normal. Si el peón llega a G6 y el negro no hace caso, tenemos la oportunidad de comer en F7 o en H7 y abrir la columna G, o bien, y esto es lo que ocurre en la partida y resulta especialmente instructivo, el peón llega a H6 y fijaros qué posición tan curiosa, los dos peones en la sexta fila contra los peones intactos del enroque de las negras. Temático avance, incluso aquí el blanco se ha permitido no retomar en C3, porque entiende que está creando amenazas directas contra el enroque, y una vez que las negras comen en G6, el blanco come en G7, abre la columna H contra el punto H7 y ahora vemos cómo esa columna H es el camino que elige el blanco para entrar contra el enroque enemigo. Las negras jugaron H5, las blancas siguieron intentando entrar, ahora amenazan comer en G6, ideas de dama H6. Observad que todavía el alfil de C3 está por retomar, al blanco no le importa porque sabe que si la dama consigue entrar la partida queda decidida, y ya finalmente en esta posición se comió el alfil de C3, el negro vino a defender como pudo, pero dama y alfil entrando en H6 con la colaboración de la torre, que justo ahora se sacrifica en H5, para concluir tácticamente la partida, ya que después de G por H5, las blancas tienen un golpe definitivo, alfil por B5 atacando la dama, pero sobre todo preparando la entrada contra el rey enemigo a través de la columna G. Es lo que ocurre en la partida, y por mucho que el negro intenta salvarse, las piezas blancas, dama y torre, ahora entran. Puede entrar también el alfil de casillas negras, y en este momento las negras abandonan, puesto que si rey E7, bueno, creo que alfil G5 también gana, pero bueno, creo que tenemos aquí un mate bastante rápido. Este es el tema. Esta es la manera en la que se ataca normalmente con los peones. Peones de G y de H avanzan contra el enroque enemigo, buscan
la quinta y la sexta fila buscan abrir línea y a través de esas columnas que se abran van a entrar nuestras piezas contra el enroque enemigo. Así funcionan estas posiciones, pero os hemos dicho que vamos a ver también qué ocurre cuando las negras tienen la estructura de fianchetto en su enroque. Vamos a verlo. Por último, vamos a ver esos enroques opuestos con fianchetto del enroque corto y además nos va a servir para ver un método de ataque típico, incluso en aperturas como el dragón, como la siciliana dragón o como la defensa Pirc. En este caso vamos a ver una defensa Pirc, donde las negras definen la defensa Pirc, jugar con D6, con el caballo por F6 y con el fianchetto, desarrollando el alfil por G7 en el flanco de rey. Pues bien, yo os recomiendo una idea muy interesante, que es jugar con F3. Antes lo decíamos, en posiciones donde vamos a lanzar los peones contra el enroque enemigo, nos resulta útil el peón en F3 para apoyar G4. Además de este modo, cuando nuestro alfil venga a E3, que es la casilla típica, ahora vamos a explicar por qué es tan importante llevar el alfil a E3, el caballo no puede venir a molestar a G4 desde donde atacaría a nuestro alfil. Por lo tanto, F3 es una jugada importante. ¿Y por qué nosotros queremos hacer alfil E3? Pues porque en estas posiciones, del mismo modo que antes veíamos un tipo de ataque contra el enroque con los peones sin mover del negro, contra la estructura de fianchetto nosotros tenemos dos ideas básicas, muy importantes. El cambio de alfiles de casillas negras, es decir, cambiar ese alfil del fianchetto, ese alfil de G7 que va a ser el que proteja al enroque del rival, lo queremos cambiar por nuestro alfil. Para eso tenemos una maniobra, que es jugar dama de 2 apoyando alfil a H6. Vamos a cambiar los alfiles en la casilla H6. En esta partida, por ejemplo, el negro enroca corto, las blancas enrocan largo y ya tenemos definida la lucha de enroques opuestos. ¿Dónde tenemos que considerar el cambio de alfiles y dónde tenemos que considerar el avance del peón de H2 hasta H5, donde está el punto de ruptura que queremos realizar para abrirle paso a nuestra torre de H1 y que pueda atacar a través de la columna H? Torre que consigue atacar a través de la columna H y dama que puede entrar en H6 porque hemos cambiado los alfiles, hacen la mezcla explosiva en el ataque de enroques opuestos contra el fianchetto. Una idea importante cuando nos hacen E5 suele ser cerrar el centro. Tener el centro controlado y especialmente cuando está cerrado evita que nuestro rival pueda realizar un contragolpe en el centro. Existe una frase que dice: contra un ataque en el flanco, una reacción en el centro. Por lo tanto, si tenemos el centro controlado, y la mejor manera de tenerlo controlado es un centro cerrado, no nos pueden reaccionar y podemos atacar en el flanco, en este caso haciendo un ataque contra el enroque enemigo, de una manera mucho más efectiva. Aquí lo vamos a ver, el negro juega torre E8. Es una jugada que está ligada a la idea de ante alfil H6 jugar alfil H8, puesto que ya la torre no está en F8. En esta partida, el blanco, Efim Geller, todo un clásico del ajedrez, prefiere jugar G4 y prefiere lanzar su ataque buscando la ruptura en H5 antes de realizar ese alfil H6. El negro, mientras tanto, vemos que está haciendo su ataque, lo que tiene que hacer, atacar en el flanco de dama, pero como vamos a ver en estas posiciones, nuestro ataque llega antes. El peón ya llega a H5, el negro sigue intentando progresar por el flanco de dama, y ahora muy interesante, en vez de entrar con el alfil por H6, viendo que no se pueden cambiar alfiles y la dama finalmente no va a poder llegar a esa casilla, las blancas usan la columna H con la dama. El caballo de C3 es expulsado y es cierto que el negro intenta con sus piezas llegar contra nuestro enroque, pero el alfil se sitúa finalmente clavando al caballo de F6, lo cual también es un problema más para la defensa de las negras. Tienen esta idea táctica: caballo por G4, y si ahora hacemos G por F4, F por G4, perdón, el negro hace dama por G5 jaque y no solo se defiende, sino que estaríamos en apuro. Lo que no ha calculado el negro es la fantástica jugada dama H4. La dama ahora queda atacada, el caballo queda atacado, no tiene otra cosa que volver, y las blancas ya abren la columna H, incorporan el caballo por G3, de manera que además el alfil ataca ahora al caballo de C4,
que debe retirarse y el blanco va a seguir sumando atacantes. Esa es una de las claves en estas posiciones, sumar piezas atacantes. Vemos como la torre, que en muchas posiciones no está mal que esté controlando el peón de C2, aunque aquí parece que tampoco es importante porque no hay ataque sobre ese peón, pero sobre todo va a buscar la casilla H2, lo vamos a ver, triplica, las blancas triplican a través de la columna H y suman más atacantes. Muy bonito el juego de Geller, maniobrando con sus piezas para acercarse al rey enemigo. Eso es una clave en estas posiciones. Observemos cómo el caballo viene a F2 para entrar por G4, aprovechando que el caballo de F6 está clavado por nuestro alfil de G5. La ventaja de las blancas es indiscutible. Si en esta posición vemos como las piezas del blanco están todas en el flanco del rey y ya muy cerca de crear amenazas, y el negro ahora hace un tímido sacrificio de peón en B3 que el blanco acepta sin mayores problemas, y mientras las negras buscan algo en el centro, el blanco juega sólido en el centro, pero con un objetivo claro, ese rey de las negras al que ya llega Geller con caballo H6 y después de rey F8 un sacrificio muy bonito en F5. Si el negro captura, el otro caballo se va a incorporar a F5 con la misma amenaza que vamos a ver en esta partida, porque las negras pasan al ataque también con dama A5, pero las blancas concluyen la lucha de una manera brillante. Puedes parar la reproducción del vídeo aquí y tratar de encontrar la solución. Blancas juegan y ganan. Bueno, no sé si lo habréis parado o no, pero el remate es muy bonito. Las blancas sacrifican la dama con dama H8. En este momento abandonaron las negras, ya que alfil por H8 nos lleva a un mate, con torre por H8. Vemos cómo el caballo está controlando las dos posibles casillas de escape y bueno, caballo G8 por supuesto llevaría a alfil H6 mate, por lo cual el negro ni... Atención, entonces, tal como hemos visto en el video, es muy importante este tema de enroques opuestos, ataques en enroques opuestos. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos tener algunas pautas de cómo hacemos para atacar enroques opuestos. Presten mucha atención. Ya vimos un ejemplo en el video. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Esto se llama la apertura escocesa. Recuerden que la apertura italiana, el alfil sale a C4. En la apertura española, o Ruy López, el alfil sale a B5. En la apertura escocesa, el peón avanza a D4 y busca apoderarse del centro con dos peones. Rápidamente las blancas buscan apoderarse del centro. La mejor respuesta es capturar el peón de D4, caballo por D4. Y ahora sería mala decisión capturar el caballo porque las blancas quedarían con dos piezas en el centro. Entonces no sería buena decisión capturar este caballo. Lo que las negras hacen es jugar caballo E7. En caso capturen este caballo, quieren tener otro caballo en C6. Hay varias formas de jugar esto, la apertura escocesa. Capturó ahí. Y ahora ocurre que el caballo está atacando a la dama. Hay que tener mucho cuidado donde retiramos la dama. Si retiramos acá, como que no es tan bueno, ¿no? Porque retirar aquí, luego de mover el peón aquí y avanzar el alfil a D7, la dama va a quedar expuesta al ataque, va a quedar expuesta al peligro. Dama E3 es una buena opción. Alfil B4, alfil D2, enroque corto, atacamos. Y ahora aquí no sería buena opción capturar con ese peón porque te quedarías con peones doblados. Alfil C3, el alfil controla una gran diagonal. Y aquí D6 y aquí las blancas pueden hacer el enroque largo. Ya ahí pueden hacer el enroque largo. Y aquí ya dama E7, entonces aquí va a ser un ataque de enroques opuestos. Ya, entonces,
hay que ver cuál sería aquí la mejor jugada para las piezas blancas. Miren, alfil, peón G4 es una buena jugada, ya que si el alfil captura aquí, deja libre esta columna y la torre ingresaría por ahí para atacar, ¿no? Entonces, ahora reforzamos a este peón. El caballo se va a F7 y ahora buscamos la ruptura de peones. Y buscamos hacer una ruptura en un peón del enroque. Cuando veamos un peón del enroque del enemigo, ahí es donde buscamos hacer la ruptura. Y las blancas están atacando contra el enroque opuesto, ¿ya? Entonces no se olviden, cuando haya enroques opuestos, atacamos con los peones reforzados por la torre, por un alfil, y buscamos hacer rupturas. Hoy día que vamos a jugar el torneo, puede que se presente una posición así. Tal vez uno de ustedes hace enroque largo, el otro hace enroque corto. Entonces, ahí atacamos con los peones, buscamos hacer rupturas. ¿Ya? Entonces, ese es un tema muy importante. Ya, digamos que las negras jueguen ahí. Entonces, aquí vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Este es un ejercicio para ustedes. ¿Qué jugada harían ustedes si ustedes fueran las blancas? ¿Qué jugada sería la mejor con las piezas blancas? Voy a activar el chat del Zoom. Entonces, escriban al chat del Zoom. Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían? ¿Listo? Pueden ya escribirme al chat del Zoom cuál sería la mejor jugada para las blancas en esta posición. A ver, Alejandro dice que jugaría G5. Alejandro jugaría G5. Vamos a ver qué jugarían los demás. Lucas dice que jugaría peón G5 también. Fabián Mancilla también dice que jugaría peón G5. Christopher dice que también jugaría peón G5. Said dice también que jugaría peón G5. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Nicolás dice peón G5, Said peón G5, Alexander G5, Michael peón G5, Joshua dice que jugaría peón F4, Bianca dice que jugaría G5. Entonces tenemos dos respuestas. Tenemos peón F4 y tenemos peón G5. Vamos a ver cuál sería, vamos a ver qué sería lo mejor. Tenemos otra respuesta. Jalen Joe dice que jugaría peón H5. Peón H5 dice... a ver. Peón H5 dice Jalen Joe. También me están respondiendo peón F6, pero esa es una jugada imposible. El peón negro ya está en la casilla F6. Entonces las blancas no pueden mover ningún peón a F6. Esta es la casilla F6. Solamente se podría jugar alfil por F6, un sacrificio. Pero me están diciendo F6, lo cual es peón F6. Esa jugada es imposible, así que corrijan. Arturo Zapana, Lucas han dicho F6. Es una respuesta imposible, así que corríjanlo. Bueno, 2 minutos más, ya cerramos el chat del Zoom. Envíenme su respuesta, los que todavía no lo han hecho. ¿Cuál sería la mejor jugada para las piezas blancas? Arturo Zapana ya está corrigiendo, dice F4. Lucas también F4. Carlos Tadeo también peón F4.
y luego vamos a ver cuál sería la mejor jugada que podrían hacer las piezas blancas. Jaden Joao también dice peón a F4. Jaden. Bueno, creo que ya todos han enviado sus respuestas, así que vamos a ver cuál sería la respuesta correcta en esta posición. Primero vamos a ver la respuesta incorrecta. Me dijeron H5, pero esto es un error porque tenemos que tener cuidado qué peón avanzamos y dónde avanzamos. ¿Por qué? Porque los peones, una vez que avanzan, ya no pueden retroceder. Si jugamos peón H5, dejamos libre esta casilla y el caballo se puede meter aquí. Y luego cuando queremos jugar aquí, este peón queda desprotegido y nos pueden capturar la dama y nos amenazan con capturar la dama. Si cambiamos este caballo, si cambiamos así, entonces este caballo empieza a atacar al alfil y como que pierde fuerza este ataque, ¿no? Entonces eso no sería lo mejor. Si juegan H5 no van a poder ganar la partida. Es importante hacer la ruptura. Entonces solamente tenemos dos alternativas. Tenemos G5 y F4. ¿Qué pasa si jugamos F4? F4 es una buena jugada, pero corremos un riesgo de que las negras nos puedan cerrar el centro, ¿no? Cerrar esta columna, porque nosotros queremos abrir la columna que conduce al rey. Si ahora capturamos aquí, capturan aquí, y si ahora capturamos aquí, entonces el caballo viene aquí y nuevamente nos están atacando, ¿ya? Entonces, por esa razón, F4 es una jugada como un poco lenta, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que debemos jugar de frente, a ver un ratito, ya, ya. Aquí, lo que ya debemos jugar de frente es G5. Y por ahí podríamos hacer un sacrificio. Si él captura aquí, con este peón, bueno, si captura con este peón, hemos sacrificado un peón y mi alfil está atacando con fuerza. Ahí, ¿no? Entonces, mi alfil tendría más poder. Entonces, tendría que capturar con este peón. Y ahora, podríamos, es cierto que podemos capturar aquí, ¿ya? Pero si capturamos aquí, el caballo se puede activar. Entonces, aquí lo que podemos hacer es avanzar el peón y buscar hacer una ruptura por aquí, ¿no? Y podríamos incluso activar nuestro alfil por aquí, ¿no? Incluso lo mejor sería no capturar aquí, sino lo mejor sería este alfil, como está inactivo, jugar por acá y hacerle una clavada. Y su caballo no puede moverse y ahora sí podríamos capturar ahí y el caballo ya no va a poder capturar ahí, ¿no? Y si el rey se mete por acá, podemos capturar por aquí y la torre puede meterse por aquí. Entonces, esa sería la mejor jugada, G5, ¿ya? Hay que tener en cuenta que a veces debemos sacrificar un peón y es importante activar nuestras piezas. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar el torneo. Todos deben entrar a la página web de Light.Chess. Entren todos a la página web de Light.Chess. Empezamos el torneo en 3 minutos. Vamos a crear el torneo. Hoy día nos toca jugar 3 minutos más 2 segundos de incremento. Hoy día jugamos 3 minutos más 2 segundos de incremento. Recuerden que el torneo dura 35 minutos. En 3 minutos estamos ya empezando el torneo. Ahí les envío el enlace al chat del Zoom. Vamos a enviar el enlace al chat del Zoom. Ahí les estoy enviando. Ya todos deben conectarse. Ya pueden conectarse.
También voy a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, clases de ajedrez avanzado, ahí también vamos a enviar el torneo. ¿Listo? Ya pueden conectarse desde, el chat del Zoom o desde el grupo de WhatsApp. 2 minutos, 13 segundos y empezamos el torneo. Conéctense de una vez. Listo, voy a habilitar el chat del Zoom. Cualquier pregunta que tengan, me escriben al chat del Zoom o al grupo de WhatsApp.